La crónica de un nuevo partido anunciado. El Frente Cívico y otras organizaciones como UNE México, como México Unido y otras organizaciones, además ciudadanos en lo particular, nos reunimos en el Gran Fórum, que está junto a Tasqueña. Y ahí, pues efectivamente decidimos ir el próximo año a conformar un nuevo partido. Eso es una ventana que se abre cada 6 años. Si no la tomas para hacerlo en 2025, te tienes que esperar al 2031. Y nosotros tenemos que pensar en qué boleta necesitamos para ganarle a Morena. ¿Qué boleta necesitamos? Esta con los partidos que ya conocemos o un nuevo actor que pueda de alguna manera atraer a los que los partidos ya existentes no llegan. Por ejemplo, hay un sector de inconformes que no quiere votar por los partidos tradicionales, está enojado con ellos. Y es mejor que tengan una opción en la boleta a que se vayan al abstencionismo. Y aunque no se pueden hacer alianzas en 2027, sí se pueden hacer en 2030. Y sí se podrían hacer en las elecciones locales, porque el registro se decide en lo federal, no en lo local. Entonces, se hace un nuevo partido, pero no para dividir a la oposición, para fortalecerla. Porque además, muchos de los desengañados quizás nunca quieran ir, entre comillas, con el PRIAN. Y lo pongo entre comillas porque nunca me gusta esa expresión. Me parece que es una expresión falsaria, de muy mala leche, muy injusta, pero políticamente es redituable, política y electoralmente es redituable y apegado. Y entonces es más fácil que un nuevo partido pueda atraer a esos desengañados, atraer a algunos abstencionistas que no quieren saber de la clase política hoy que está al frente de los partidos. Y bueno, se hace esta opción para hacerla. Y hay que sumar, por eso lo primero que hace este grupo que viene, insisto, no solo es Frente Cívico, no solo es UNE y no solo es México Unido, son muchas otras organizaciones y mucha gente en lo individual, muchos ciudadanos, lo que dicen es convocamos a un diálogo y hacen un llamamiento al diálogo, o hacemos un llamamiento al diálogo. ¿Con quién? Con todos aquellos que quieran conformar una nueva fuerza. Entonces, primero, la unidad para conformar este instrumento. Segundo, un segundo diálogo con toda la oposición, porque estamos viviendo una restauración autoritaria terrible. Ese es el monstruo. Algunos ya lo conocen en fotografía. Bueno, entonces, frente a la restauración autoritaria tenemos que unirnos la oposición. Ese es el segundo diálogo. Queremos hacer un frente y además pues vamos a apoyar a los opositores que se la rifen en el Congreso, sea en la Cámara de Diputados o sea en el Senado, independientemente que sean de otros partidos. Tenemos que fortalecer, insisto, a la oposición. Y un tercer diálogo nacional por las amenazas que puede haber externas, que son abiertas, ¿no? Ningún cheque en blanco, no vamos a darle ningún cheque en blanco a quien está destruyendo la democracia, pero nos tenemos que reunir todo el país porque sí puede haber una crisis humanitaria con la deportación masiva de migrantes, sí puede generar ciertos problemas, sobre todo la incertidumbre sobre el TEMEC puede generar un gran desempleo y entonces es correcto que nos organicemos, que convoquemos. Y además, si queremos ser un partido democrático, y así nos queremos llamar, bueno, pues lo primero es el diálogo. Esto que está proscrito, porque ahora te reúnes con quien piensa distinto y ya están diciendo en otros traidor, etcétera. Es más, tenemos una presidenta que no se reúne con los partidos de oposición, no se reúne con las madres buscadoras, no se reúne con los padres de hijos con cáncer, no se reúne ni con los ministros de la Suprema Corte, ni con las dirigencias de los partidos de oposición, no se reúne con nadie, no dialogan con nadie. Dice, yo solo dialogo con el pueblo. Bueno, el pueblo es el eufemismo de López Obrador, solo dialoga con López Obrador y nada más, ¿no? Para que le pasen corriente, ¿no? Ese es el tema. Y eso es lo que nos habla. ¿Cómo ser distintos? Bueno, hay varias ideas. Una de ellas es, quienes son dirigentes no pueden ser candidatos. Y la otra es, los candidatos no los eligen los dirigentes, los eligen los ciudadanos. Y una más, tenemos que hacer algo para que los jóvenes tomen este instrumento en sus manos y se la crean para tomar también el país en sus manos. Esto también es importante y algo que da esperanza es que hay muchísimos ciudadanos
que por primera vez están participando en política y se han acercado a este esfuerzo. Y no basta, habrá que, obviamente, sumar a más. Por eso es el diálogo, pues este es el camino. Todo esto se tiene que hacer en 2025. Hay dos caminos: o 20 asambleas estatales de 3,000 ciudadanos, o 200 asambleas distritales de 300 ciudadanos. Y hay que hacerlo siempre más. No puedes hacer solo las mínimas, sino las máximas, incluso con mayor número de gente, porque el régimen no va a querer este esfuerzo opositor y va a hacer todo para obstaculizarlo. Y las autoridades electorales no tienen autonomía. Su autonomía es solo de nombre. Ya están colonizadas, ya están capturadas y obviamente van a tratar de hacer todo para impedirlo. Por eso hay que hacer mucho más asambleas. Lo que se decidió fue la ruta distrital. Es decir, al menos 200 asambleas de 300. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al menos 250 o más asambleas de más de 500. Porque, insisto, tenemos que estar sobrados porque el régimen hará todo para impedir el nuevo partido, ¿no? Y aquí lo que tenemos que ver es con un otro actor más que pueda atraer a esos que no se sienten identificados con la vida pública, que pueda entusiasmar, que pueda generar esta lógica de que hay una opción distinta. Yo creo que ayudaría a estar en mejores condiciones para la gran batalla en 2030, en donde vamos a enfrentar una elección de Estado. Si la vivimos en 2024, ahora que están haciendo lo que quieren con la Constitución, se tardan una semana en modificar la Constitución, lo hacen sobre las rodillas, pasando sobre todos los procedimientos, pasando sobre las minorías, etcétera. Bueno, si eso están haciendo, lo que se viene de aquí al 2030, cambiarán todas las reglas a su favor. El INE y el Tribunal Electoral ya están colonizados, pero todavía se van a poner peor en cualquier caso. Y además, pues pueden cambiar la ley electoral para dificultar aún más la labor de la oposición. Van a hacer todo esto, pero nunca hay que subestimar a los ciudadanos. Y nunca hay que subestimar a los ciudadanos cuando participan. Y en una elección tienen el poder del voto, y eso es muy importante.